Gracias por continuar con nosotros en Telenoticias New Orleans. El Senado se prepara para votar la próxima semana sobre una propuesta que incluye cambios en el sistema migratorio. Se trata de un acuerdo bipartidista que lleva semanas hablándose y que no se ha concretado hasta ahora. Randy Serrano nos amplía. Antes de que termine el fin de semana, se podría revelar el más reciente proyecto de ley en el Senado que haría cambios drásticos al sistema migratorio. Así lo dijo el líder de la mayoría demócrata esta semana, que dice que no quiere dejar pasar más tiempo. Y aunque no hay una medida final sobre la mesa, ya se habla de lo que podría incluir, como por ejemplo darle autoridad al presidente para cerrar la frontera sur, hacer más estricto el sistema de asilo y acabar con la práctica de liberar a migrantes que cruzan la frontera de manera ilegal. Es una concesión enorme. El Partido Demócrata ha insistido siempre que el tema fronterizo, en última instancia, hay que resolverlo en conjunto, como mínimo, con medidas que le den protección, que le den derechos a personas que ya están en el país. Eso está completamente ausente. Los políticos llevan semanas negociando los detalles de la medida de mano dura, que fue la condición que pidieron algunos republicanos a cambio de aprobar fondos para Ucrania e Israel. El plan también tendría que ser aprobado por la Cámara de Representantes de mayoría republicana, y ahí no todos apoyan lo que el Senado ha puesto sobre la mesa. Esta semana, Donald Trump, quien sigue liderando la contienda por la nominación republicana, le echó un balde de agua fría a las negociaciones, diciendo que esperaba que el Congreso no aprobara un proyecto de ley que dijo era contraproducente. Algunos entre la mayoría republicana parecen estar de acuerdo. El líder de ese partido en la Cámara Baja dijo que los cambios del plan del Senado no eran lo suficientemente fuertes, poniendo en duda cualquier legislación que llegue al Pleno. Nunca va a haber algo que conforme al 100% de las personas, pero también tenemos que ser serios y empezar a buscar soluciones concretas y dejar de jugar a la política. La primera votación se podría llevar a cabo a principios de la próxima semana. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Y en Honduras, un juez dictó sobreseimiento, o sea que está liberado de acusaciones por corrupción en el juicio para el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Esas y otras informaciones de nuestros países. Un juez de Honduras dictó ayer el sobreseimiento definitivo en el juicio por corrupción contra el expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, informó un portavoz judicial. Sobreseimiento definitivo, dictó el juez. En el caso de Lobo, dijo el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte. El expresidente Lobo, de 2010 al 2014, está liberado de acusación porque no se le encontró ningún tipo de responsabilidad y ya desde ese momento queda absuelto, añadió. En el caso del ciudadano Porfirio Lobo Sosa, quien era acusado por el delito de fraude, se ha dictado un sobreseimiento definitivo a su favor. Al conocer la sentencia, Lobo se pronunció en los medios de comunicación locales. En esta vida los políticos constantemente somos acusados, señalados por tantas cosas. Y a veces se nos olvida quiénes somos, y ustedes pueden ir a mi pueblo, que es donde mejor lo conocen a uno, y yo, actividades delincuenciales jamás de la vida. Y en el caso del gobierno siempre traté de respetar la ley, siempre lo hice. Y dijo, yo no tengo nada que ver en ese caso, manifestó el exmandatario de 76 años. En Panamá, la sentencia de 10 años y 6 meses de prisión por blanqueo, dictada en julio pasado contra el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quedó en firme hoy viernes, luego que la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de casación de la última vía legal para invalidarla. La Sala Segunda de lo Penal resolvió no admitir el recurso de casación en el fondo, formalizado por el licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomía. Como apoderado judicial, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, dice el edicto número 26 publicado hoy 2 de febrero por la Secretaría de esa instancia penal. En El Salvador, hace 5 años, cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia de ese país, la preocupación más grande para los salvadoreños era la delincuencia y la inseguridad por las pandillas. Ahora la principal preocupación es la economía, el desempleo y el alto costo de la vida. En El Salvador el dinero no alcanza. Esas cifras provienen de 2 encuestas publicadas en enero del 2024. La primera de ellas es una del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana
José Simón Cañas. Esta encuesta muestra que el principal problema que enfrenta El Salvador es la economía, con un 69.9%, la delincuencia 4.6% y el régimen de excepción 1% para controlar la violencia en el país, que son problemas secundarios, según la encuesta. Este fin de semana se realizan elecciones en El Salvador. Y en México, el presidente Manuel López Obrador pidió hoy, viernes, a los mexicanos en Estados Unidos que no voten por políticos que estén en contra de México, después de que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció el envío de 1,000 elementos de la Guardia Nacional a Texas. El mandatario mexicano reiteró que DeSantis se retiró de la contienda presidencial interna del Partido Republicano tras caer en las encuestas por su retórica anti-inmigrante. El gobernante mexicano manifestó que es una gran mentira que los migrantes sean una amenaza para Estados Unidos, y lo que es una verdad es que ese país se convirtió en una gran nación por los migrantes. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Así está el mundo en otros países. Ahora nos toca irnos a una pausa, pero al regresar le vamos a traer la información del deporte y también tendremos ya preparado el pronóstico del tiempo. Quédese. Y vamos a prepararnos muy bien, ya que se acerca un sistema de lluvias y tormentas hacia nuestra área para este fin de semana. Los detalles al regresar de la pausa.